Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Matías. Bienvenido a un video más de este canal Ius Puniendi. Vamos a dar continuidad sin más preámbulo al tema que estamos analizando, que es clasificación de los tipos penales. Este es el video número 3. Y bueno, en los videos anteriores hemos analizado ya 4 elementos de esta clasificación, ¿sí? Que es por la conducta, por el daño, por su forma, y el último que analizamos fue su duración. Otro elemento importante y fundamental dentro de esta clasificación es su procedibilidad, que a su vez es un requisito del proceso penal. ¿Ok? El requisito de procedibilidad se refiere a que exista pues una denuncia por delitos que se persigan de oficio o bien en su caso una querella. No podemos avanzar en un proceso penal si no existen cualquiera de estos dos elementos. Tiene que haber siempre una denuncia, ¿sí?, para delitos que se persigan de oficio o en su caso una querella, ¿no?, para delitos que se persigan a petición de parte ofendida. Entonces, en eso consiste esta clasificación de este tipo de delitos. Hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen por querella. Bueno, algunas codificaciones nos ayudan un poco porque el legislador establece de manera, digamos, distintiva o clara cuando hablamos de delitos que se persiguen de oficio y cuando hablamos de delitos que se persiguen por querella, ¿no? Porque en principio, ojo, nosotros como abogados litigantes es importantísimo que sepamos cuando nuestro cliente nos habla y nos dice es que acaban de detener a mi familiar, a mi primo, a mi hermano, etc. Y lo primero que preguntamos es ¿por qué delito? ¿No? ¿Por qué delito lo detuvieron? ¿Sí? Porque inmediatamente nosotros, a los beneficios que pudiera tener un determinado delito, podríamos ya dar un comentario previo o podríamos establecer ya una forma de defensa de manera previa, al igual forma, ¿no? Entonces, algunos legisladores nos van a establecer de manera muy sencilla incluso nos van a indicar estos son los delitos que se persiguen de oficio y estos son los delitos que se persiguen de querella. ¿Ok? Ojo, a veces nos confundimos o pensamos que los delitos de oficio son todos aquellos, por ejemplo, ¿vale?, si la pregunta fuera ¿cuáles son los delitos que se persiguen de oficio? Inmediatamente nos imaginamos que son los delitos graves, ¿no?, que son los delitos que ameritan pena de prisión muy elevada, o que son los delitos que afectan de manera grave los bienes jurídicos tutelados por el Estado. Y que por el contrario, los delitos de querella pues son aquellos delitos menores, aquellos delitos de cuantía menor, aquellos delitos de poca monta, como luego se suele decirse. Sin embargo, esto nos podría causar un problema en cuanto a la identificación de los mismos, porque no nos debemos regir como abogados por el tal vez, me parece que, supongo que tal vez así sería. En realidad no, recuerden que nosotros tenemos que ser dogmáticos, ¿no? Y hemos indicado, incluso en uno de los primeros videos indicamos en qué consiste la teoría e indicamos en qué consiste la dogmática, ¿recuerdan? Y la dogmática consiste en ser apegados a lo que nuestra legislación o a lo que nuestra codificación establece, ¿no? En ese sentido, habrá delitos de querella que sean graves, como por ejemplo la violación. ¿Sí? La violación entre cónyuges es un delito que se persigue de querella, ¿no?, y que no necesariamente es un delito menor o de poca monta. O bien, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del robo entre cónyuges, siempre y cuando no estén casados por bienes mancomunados, es un delito que se persigue por querella, ¿no? De manera general o atendiendo a una regla general, el delito de robo es de oficio. ¿Ok? Entonces, ahí donde nos podríamos encontrar o nos podríamos topar con ciertas circunstancias que nosotros de momento nos sorprendan. Y digo, caray, yo pensé que el delito de violación en sí siempre era de oficio, ¿no? Pues en realidad no, pues te encuentras con que también puede ser de querella en determinados casos, por supuesto. Entonces, vamos a atender, bueno, en principio, un delito de oficio o que se persigue de oficio es un delito que
se presume es obligatorio perseguir para la autoridad. Recuerden, el artículo 21 constitucional en México establece que es una facultad, yo lo vería como una obligación por parte del Ministerio Público el investigar los delitos, ¿ok? En ese sentido, los delitos que se persiguen de oficio son delitos en los cuales no se necesita que el sujeto pasivo del delito, es decir, la víctima, comparezca o el agraviado comparezca a denunciar esos hechos, probablemente constitutivos de un delito. ¿Okay? Cualquier persona podría dar el conocimiento o hacerle ver los hechos al Ministerio Público y éste estaría obligado a iniciar la investigación y a darle todo el seguimiento que se requiera o que se necesite para ello. ¿Okay? Esos son los delitos que se persiguen de oficio. La oficiosidad podríamos entenderlo como algo obligatorio para la autoridad. La oficiosidad es la obligatoriedad de la autoridad. Ninguna autoridad puede sustraerse de empezar a investigar ese tipo de delitos, ojo, siempre y cuando se trate de delitos que se persigan de oficio. Por el contrario, en los delitos de oficio, ojo, no procede el perdón, jurídicamente hablando. Procede para los efectos de quizás considerar la penalidad. Dentro del nuevo sistema tendríamos que analizarlo porque ahí hay una determinada variación. Pero en el caso concreto, tenemos entendido entonces, los delitos de oficio son aquellos que se persiguen de manera obligatoria por la autoridad y que no se necesita que comparezca la víctima, ¿sí? O bien el agraviado, ¿ok? Simplemente con que el Ministerio Público tenga noticia de esos hechos, vía telefónica, vía mensaje, o que incluso él propiamente se entere caminando a un determinado lugar y sea dentro de su zona, dentro de su sección, tiene que iniciar forzosamente la investigación de esos hechos de manera oficiosa, obligatoria, ¿ok? La víctima quien resiente directamente el daño, el agraviado que pudiera ser el familiar, que pudiera ser en este caso un representante legal de una persona jurídica, ¿sí? Y dos, no procede el perdón, jurídicamente hablando. 3. Los delitos de querella. En los delitos de querella se requiere forzosamente que comparezca la parte agraviada. ¿Okay? Si no comparece la parte agraviada, no se puede dar continuidad a la investigación. Se podría quizás iniciar, pero se requiere que para que se le dé continuidad forzosamente comparezca la parte agraviada. Si no comparece la parte agraviada, no podemos iniciar, no podemos dar continuidad a la integración de esa investigación. ¿Okay? Y en los delitos de querella procede el perdón. Esa es una de las grandes diferencias, y el perdón extingue la acción penal, es decir, se acaba toda situación que tenga que ver con la cuestión penal. ¿Cómo saber entonces cuáles o qué delitos son de oficio y qué delitos se pueden perseguir por querella? Cuando el legislador no es claro en ese sentido, cuando el legislador no establece un catálogo de delitos donde diga estos son de querella y estos son de oficio, entonces nosotros necesitamos interpretar la ley. Nuevamente partimos de la ley. Y hay una regla muy sencilla. Todos los tipos penales que establezcan de manera expresa con las palabritas este delito se perseguirá por querella necesaria, o bien este delito se perseguirá a petición de parte agraviada, significa evidentemente que son delitos de querella. Y esto se convierte en algo más fácil cuando lo entendemos así. Por excepción, es decir, todos aquellos que no digan que son de querella, por excepción, serán de oficio. Y el asunto podríamos decir que está resuelto, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos ver el tema de que si vamos a proceder con un acuerdo reparatorio, o que si bien a lo mejor nuestro defendido va a alcanzar determinados derechos, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver, primero obviamente saber qué tipo de delito es, e inmediatamente verificar en la codificación si es un delito que se persigue por querella o bien es un delito que se persigue de oficio. En ese sentido, tomamos la ley. Si el artículo y todo lo que establece el artículo en ningún momento menciona que se perseguirá a petición de parte agraviada
o por querella o a petición de parte, en ese sentido estamos entendiendo que se trata de un delito de oficio. Ojo, en las codificaciones penales, si ustedes se habrán dado cuenta, vamos a tener que el código se integra por capítulos y por secciones. El capítulo 18 que dice delitos contra las personas en su patrimonio, ¿sí? Y en este capítulo pues vamos a encontrar, como les decía, el delito de robo, el delito de fraude, el delito de daños, el delito de abuso de confianza, el despojo, ¿no? Pero bueno, nosotros podríamos, en esta regla que yo les acabo de comentar, tener un criterio equívoco, porque podríamos verificar, por ejemplo, todo el delito de fraude, todo el delito de abuso de confianza, ¿sí? Todos los artículos que contemplan el delito de fraude y abuso de confianza, y en ningún lado vamos a encontrar alguna palabrita donde el legislador haya establecido este delito se perseguirá a petición de parte, o este delito se perseguirá por querella necesaria, ¿ok? ¿Eso qué implica? Que de acuerdo a la regla que comentamos, implicaría que son delitos de oficio, perdón, delitos de oficio, sí, es cierto. Implicaría que el fraude y el abuso de confianza son delitos de oficio, y en la realidad son delitos de querella. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante esta disyuntiva? Tendríamos que ir al final de cada capítulo, por seguridad, para ver si el legislador no estableció reglas comunes a la sección o al capítulo que precede, evidentemente, ¿no? Antes de iniciar con un nuevo capítulo o con una nueva sección, tendríamos que verificar si no hay reglas. Y es el caso que yo les comentaba, donde dice, sección 8, reglas comunes a varias secciones anteriores, es decir, se refiere a los delitos que engloban el delito contra el patrimonio de las personas, robo, abuso de confianza, fraude, despojo, daño en propiedad ajena, etc. Y dice, artículo 416 del Código Penal para el Estado de Puebla, dentro de la República Mexicana, los delitos de abuso de confianza y fraude se perseguirán a petición de parte ofendida. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que aunque los delitos o los tipos penales de fraude y abuso de confianza no digan nada respecto, al momento de abordarlos, pues, no digan nada respecto de que si son de querella, por lo tanto podríamos entender que quizás sean de oficio. Sin embargo, al verificar en el último artículo de este capítulo, que es el 416, nos vamos a encontrar que el mismo legislador nos dice, no, los delitos de fraude y abuso de confianza son de querella, se perseguirán a petición de parte ofendida. En ese sentido, es una de las reglas que también deberíamos de respetar. Todo se encuentra en la codificación porque todo de una u otra forma lo estableció el legislador. Algunos de manera clara, algunos de manera un tanto más complicada, pero pues es cuestión de interpretación, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado claro el tema de la clasificación en base a la procedibilidad. Me dio mucho gusto saludarte, cualquier duda o comentario, estoy a tus órdenes. Excelente tarde, hasta la próxima.